Y vamos a darle continuidad al libro de Eclesiastés. Recuerda que estamos trabajando en el capítulo 7 y nos estamos siguiendo un poquito lento porque estamos leyendo de 1 a 2 versículos, porque este capítulo 7 en especial trae muchos dichos o refranes, también le vamos a llamar, que el predicador agarraba experiencia de su testimonio personal, pero también de las personas que lo rodeaban, agarraba experiencia y por eso el Señor lo inspiraba a escribir estos dichos que hasta hoy en día nos sirven bastante. Y el día de hoy vamos a ver Eclesiastés 7, versículo 5 y 6. En este proverbio, o en este dicho, o en este refrán, vamos a darnos cuenta que te da el dicho, y en el 6, en el 5 te da el dicho, pero en el 6 te dice por qué razón, ¿sale? Fíjate lo que dice. Primero vamos a escudriñar el capítulo 5, ¿sale? El versículo 5, perdóname, y luego el versículo 6. Fíjate lo que dice. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y para entenderlo un poquito mejor a este dicho, fíjate lo que dice esta versión. Quiero compartir que te leo dos versiones, porque a veces se entiende más en una que en otra. Si tú tienes la oportunidad de cada dicho investigarlo, no en 2 versiones, sino en 3, 4, 5, hazlo para que sea mucho más entendible y sobre todo poder llevarlo a la práctica y poder compartirlo, ¿sale? Dice en esta versión: es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. ¿Por qué razón, hermano? Porque el sabio te va a hablar con veracidad, te va a hablar con verdad y te va a decir las cosas como son. Por eso dice, es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio, porque el necio te va a dar lo que tú quieres escuchar, lo que yo quiero escuchar. Y esto aquí entraríamos mucho en la amistad, ¿no? Muchas veces pensamos que la amistad es cuando el amigo te consecuenta, el amigo te ayuda a ocultar cosas, el amigo siempre te dice, sí, vas bien, aunque estés mal. Entonces, a veces pensamos que eso es la amistad, cuando es totalmente distinto, ¿no? La amistad es cuando alguien te va a estar ahí contigo, en las buenas, en las malas, aunque la hayas regado, va a estar allí, pero la diferencia es que te va a exhortar, te va a hacer reconvenir a que no estás llevando a cabo lo correcto, o que no estás haciendo bien las cosas. Entonces, es por eso que prestemos mucha atención a lo que dice este dicho, porque es mejor ser criticado por el sabio. ¿Por qué? Porque el sabio te va a hablar con esa verdad. Recuerda que hemos estado trabajando en esta palabra de la sabiduría y también el contraste que es la insensatez o la necedad, pero que aún en la sabiduría podemos darnos cuenta que hay dos tipos de sabiduría, una que proviene de lo alto y otra que es terrenal y diabólica y que causa celos. Pero ten por seguro que cuando alguien es sabio y tiene esa sabiduría que proviene de lo alto, te va a hablar con verdad, te va a exhortar y hacer reconvenir a que rectifiques tus caminos, a que si estás haciendo mal, lo hagas bien, a que a lo mejor, un ejemplo, si tú estás mintiendo, y a veces te llamamos mentiras piadosas, pero te va a hacer reconvenir a que no, sigue siendo una mentira, ¿no? Entonces, el sabio en el Señor siempre te va a hacer ver las cosas, y tal vez esas palabras que nos dicen no nos gustan, porque como seres humanos no nos gusta que nos hagan... no nos gusta que nos digan qué hacer, uno, y no nos gusta que nos critiquen o que nos juzguen o que nos muestren nuestras verdades, quiénes somos en realidad. Y a veces somos sabios en nuestra propia opinión, porque a lo mejor Carolina piensa ay, no, pues yo soy bien buena onda, ¿no? Yo soy esto, yo soy el otro. Pero, realmente qué opinan los demás, ¿no? ¿Realmente estoy siendo sabia en mi propia opinión? ¿Estoy siendo necia en mi propia opinión? ¿O realmente estoy siendo cuerda con lo que digo? O simplemente estoy pensando que soy así y no soy. Entonces, es mejor ser crítico por un sabio, porque el sabio, ten por seguro que el sabio tiene temor del Señor. Y quien tiene ese temor del Señor se aparta del mal. Recuerda que ese es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría, dice el libro de Proverbios, que es el temor al Señor. ¿Y qué es el temor al Señor? Apartarse del mal. Entonces, una persona sabia te va a corregir en amor, obviamente, y te va a hacer ver tus cosas en amor también. Y también puede llegar el caso que pensamos que la persona es sabia, pero ¿cómo te vas a dar cuenta que es una persona que trae sabiduría terrenal o que trae una sabiduría que no proviene de lo alto? Porque hay celos, hay contención de espíritu, hay perturbación, dice la palabra de Dios. Entonces, dejémonos también aconsejar, dejémonos exhortar, dejémonos que quien nos da ese consejo nos haga reconvenir, y nosotros pedir ese discernimiento, porque yo sé que no todos los consejos que se nos dan tal vez han sido buenos, o no todos los consejos que se nos han dado han sido en el amor, ¿no? A veces, muchas ocasiones esos consejos tal vez pueden ir acompañados de envidia o de celos, ¿no? Como aparentar que te estoy dando un consejo, pero viene ahí como algo de celo, de envidia. Entonces hay que pedir mucho discernimiento, pero recuerda, una persona sabia tiene el temor del Señor, y que es el temor del Señor que está apartado del mal, ¿sale? Y una persona que es sabia, pero que esa sabiduría proviene de lo terrenal, causa celos, contención de espíritu y perturbación, ¿sale? Y decía aquí que alabado por un necio. Y aquí nuevamente entra la amistad, ¿no? A lo mejor y pensamos que son nuestros amigos aquellos que siempre nos están solapando las maldades o ocultando también lo que hacemos mal, y no, eso no es la amistad. Y por eso aquí, que ser alabado por un necio es mejor que seamos criticados por un sabio o por aquel amigo que realmente es tu amigo y que te va a hacer ver las cosas que están mal, a que todo el tiempo seas alabado, y seas alabado por alguien que realmente es necio.
¿sale? Que realmente está también haciendo las cosas mal y que no edifica para nada en tu vida. Entonces, y con esto quiero entrar también en que muchas veces podemos aún uno ser alabado por lo bien que se porta, por lo bien que le salen las cosas, por lo bien que a lo mejor administras las cosas, el tiempo, no lo sé, pero recuerda que toda la honra, la gloria y la alabanza se la merece solo Dios, ¿sale? Nosotros solo somos instrumentos y nosotros no tendríamos por qué estar robándonos la gloria del Señor. Él es el que se la merece, y aunque tú hagas las cosas muy bien y seas un buen administrador y compartas muy bien las buenas nuevas, o tengas dones de sanidad, de liberación, o tú seas muy bueno en la escuela o donde estemos, recuerda que toda la honra y la gloria es para Él, porque todo proviene de Él. Todo, absolutamente todo proviene de Él, y Él es quien nos llena de sabiduría, de inteligencia, quien nos ayuda a administrar nuestros tiempos, quien aún nos abre nuestros labios para poder compartir el Evangelio. Entonces no nos robemos la gloria que le pertenece al Señor, ¿sale? Entonces yo te decía al principio de este proverbio, de este dicho, que te dice por qué de este dicho. Te lo voy a leer otra vez desde el 5 para ver la respuesta, ¿sale? Dice Eclesiastés 7:5, mejor es oír la reprensión, la exhortación, el regaño del sabio que la canción de los necios. Esta parte de la canción de los necios es el ser alabado, el que siempre te anden apapachando, ¿no? Y te anden consecuentando en todo. Dice, porque la risa, aquí viene la respuesta en el 6, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Te lo voy a volver a leer. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Vamos a ver qué dice esta versión. Dice, es mejor ser criticado por un necio que alabado por un... Perdón, es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. La risa del necio se apaga enseguida. Como los espinos que crepitan en el fuego, eso tampoco tiene sentido. ¿Sale? Decía, la risa del necio se apaga enseguida. Como los espinos que crepitan en el fuego, eso tampoco tiene sentido. ¿A qué se refiere este estrépito? Aquí lo vamos a llamar, bueno, más bien lo vamos a cambiar aquí un poquito. Dice, porque la risa del necio es como el estrépito. Esta palabra estrépito es el ruido de los espinos debajo de la olla. Al principio es muy, muy, muy fuerte y muy constante. Es muy fuerte y constante solo al principio, pero después ya no se escucha. ¿Qué te está diciendo esto? Que la risa o la carcajada del necio puede ser muy fuerte, pero solo por un momento. Pero rápido, se apaga, se va, se quita. En otras palabras, es que lo que el necio nos puede alabar o aconsejar no tiene profundidad, no tiene fruto, no tiene continuidad, porque tarde que temprano nos damos cuenta que estamos mal. Entonces, por eso aquí decía, la risa del necio se apaga enseguida. A lo mejor, yo no sé si te pasó en la época donde eras más joven y tus disque amigos te consecuentaban muchas cosas, y ahora que ya estamos grandes o un poquito más grandes y que ya tenemos tal vez hijos o que ya formamos una vida, una familia, nos damos cuenta que hicimos muchas cosas que no tenían sentido. Entonces dice, la risa del necio se apaga enseguida, como los espinos que crepitan en el fuego. Eso tampoco tiene sentido. En esta versión decía, eso es vanidad. Esto también es vanidad. Y recuerda que la palabra vanidad es como la neblina, algo que se esfuma, algo que no puedes disfrutar, porque aunque en un momento se siente el gozo, o en un momento se siente como la diversión, o en un momento disfrutas, pero no dura para siempre, se va enseguida. Entonces, aquí realmente te da la respuesta, que es mejor que escuchemos el consejo, la reprensión, la exhortación de un sabio que de un necio, porque el necio solo te va a alabar. Realmente examina si realmente tus amigos son tus amigos, porque si te están consecuentando en hacer las cosas mal o apoyando cuando estamos actuando mal, entonces no son tus amigos, solo son necios alabándote, ¿sale? Y te decía el por qué, y decía en el 6, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. O sea, puede ser muy fuerte el ruido, pero tarde que temprano se apaga, se va y ya no se escucha. Entonces, por un momento puede estarte aconsejando, pero ese consejo que te dio, o esa, decía, alabado, o eso que te está consecuentando, no va a traer fruto. Al contrario, va a traer consecuencias que te perjudiquen, o va a traer situaciones que no sean muy agradables a tu vida, porque recuerda que toda cosa tiene una consecuencia, toda acción tiene una acción. Y obviamente, si dice la palabra de Dios, si sembramos para la vida eterna, eso cosecharemos. Pero si sembramos corrupción, vamos a obtener corrupción. Entonces, quedémonos con esto. Sigue siendo vanidad. Mejor escuchemos como sabios, pidámosle sabiduría a Dios, aun cuando también se nos pide un consejo, o cuando vamos a dar un consejo, para dar un consejo que venga de esa sabiduría de lo alto, y que no más bien que no lo demos como necios, o porque me conviene, o porque así me lo dice mi carne, o porque me va a beneficiar a mí. ¿Sale? Entonces, seamos verdaderos, veraces, sabios, prudentes y no necios, porque si no, la vida se nos va a ir, se nos va a esfumar y vamos a llegar a decir esto: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Dios te bendiga.